Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de nuestro curso de Circuitos Eléctricos 2. Vamos a desarrollar un último ejercicio del sistema trifásico balanceado del tema de la conexión estrella-estrella balanceado, y luego vamos a pasar a otro tipo de conexión, puede ser estrella-delta, delta-delta o delta-estrella. No te olvides suscribirte al canal y compartir el video. Vamos por el último ejercicio, el ejercicio número 5. Nos dice, en un sistema Y trifásico balanceado, la potencia total perdida en las líneas es 272,57 watts. Si el voltaje AN mayúscula es igual a 105,28, ángulo de 31,65 voltios RMS, y el factor de potencia de la carga es 0,77 retrasado, además me dicen que la impedancia de línea es 2 más J1, me piden hallar la impedancia de la carga. Bien. Este ejercicio inicialmente solamente es el enunciado. Yo ya he dibujado la conexión estrella-estrella balanceada para poder ahorrarnos un poco de tiempo, pero lo que no he hecho es colocarle los datos del ejercicio, así que vamos a interpretar el enunciado y vamos a colocar los datos. Me dice, en un sistema Y, aquí está Y y Y en la fuente, Y en la carga, trifásico, hay tres fuentes de voltaje, balanceado. Para que el sistema esté balanceado, las fuentes deben operar a una misma frecuencia, deben tener la misma magnitud, pero deben estar desfasados uno respecto al otro en 120 grados. Y para que las cargas estén balanceadas, tienen que tener la misma impedancia en cada fase de carga. ¿Qué me dice? La potencia total perdida en las líneas es 272,57 watts. Me quiere decir entonces que la potencia, la pérdida, vamos a ponerlo así, pérdida de potencia trifásica, porque es en las líneas, no me dice en la línea A, B o C, me dice en las líneas. Se quiere decir que en todo el sistema es ¿cuánto? 272,57 watts. Ahí está, eso es lo que me dicen. ¿Qué más me dan como dato? Me dice si el voltaje AN, pero es AN mayúsculo, entonces quiere decir que es el voltaje de fase en la carga. Entonces aquí me dan otro dato más, me dicen que este voltaje de fase AN, ¿cuánto es? 105,28, ángulo de 31,65 grados, voltios RMS. Además me dicen que el factor de potencia de la carga es 0,77 retrasado. Me dicen un dato más, que el factor de potencia de la carga es 0,77 retrasado. Listo. Me dice también como dato que la impedancia de línea tiene un valor, es 2 más J un ohmio. Me dice que esta impedancia es 2 más J un ohmio, entonces acá también va a ser 2 más J un ohmio, y acá también 2 más J un ohmio. Ahí está. ¿Y qué es lo que me piden hallar a mí? Lo que me piden hallar es la impedancia de carga. Entonces me piden hallar esta impedancia de carga, y tiene que ser lo mismo, ¿no? Para que el circuito, bueno, el sistema trifásico esté balanceado. Bien, y esos son los datos que me da el ejercicio. Vamos entonces a aplicar nuestros conocimientos para poder obtener el valor que me pide, que es la impedancia de carga. Yo sé, hemos trabajado en sistemas trifásicos en los videos teóricos, que un sistema trifásico en Y tiene voltajes de fase, voltajes de línea, acá también en la carga. Estas fuentes que van a alimentar a la carga, al final van a dar una corriente de línea, ¿verdad? Entonces por acá yo tengo la corriente A, la corriente I sub B y la corriente I sub C, que son corrientes de línea. El tema de potencia, porque aquí me menciona potencia trifásica, lo vamos a ver más adelante, pero este es un ejercicio que lo quise realizar porque es muy práctico, parece difícil, pero es muy fácil de hacerlo. Bien, entonces como nosotros indicamos en nuestros videos teóricos, un sistema trifásico en YY es equivalente a 3 sistemas monofásicos. De la fase AN es un sistema monofásico, de BN es otro sistema monofásico y de CN también es otro sistema monofásico. Por lo tanto, yo lo puedo trabajar como si fuera un sistema monofásico agarrando una de las fases, ¿no?
Yo sé que acá también voy a tener un voltaje AN que yo lo desconozco, no me dan. Entonces voy a trabajar en mi sistema monofásico en la fase A con respecto a N, que es el punto neutro. Vamos a colocar acá entonces, trabajando con sistema monofásico. Ahí está. Y vamos a dibujar que yo tengo mi impedancia de línea, tengo mi impedancia de carga y tengo la fuente de fase de la conexión trifásica de la fuente que alimenta la carga. Ahí está. Vamos a ver, a colocar los puntos para hacer referencia en qué fase estamos trabajando. Por acá yo tengo mi impedancia de carga, por acá yo voy a tener mi impedancia de línea y por acá tengo un voltaje de fase de la fuente, ¿no? Vamos a ver, estoy trabajando de A con respecto a N, ¿no? En la fase A. A, N, A, N. ¿Cuánto vale esta impedancia de carga? Esa es la que me piden hallar. Muy bien, entonces yo tengo que hallar esta impedancia de carga, que es la que me piden hallar. ¿Cuánto vale esta impedancia de línea? Ese dato sí me lo dan, que es 2 más J un ohmio. Entonces acá es 2 más J un ohmio. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente de fase? No me lo dan. Voltaje AN, ahí está. ¿Qué más tengo por acá? Yo tengo esta corriente, la corriente IA de la línea. Y por acá yo voy a tener este dato, voltaje AN, ¿no? Que es este voltaje que también me lo dan como dato. Muy bien. Entonces yo para encontrar la impedancia de carga, yo tengo que tener voltaje y corriente, ¿no? Porque esta corriente IA va a circular, va a pasar por esta impedancia. Entonces para hallar la impedancia es igual al voltaje entre la corriente. El voltaje yo lo tengo, me lo dan acá. Me falta hallar la corriente. ¿Cómo hallo esa corriente? Para poder hallar la corriente, a mí lo que me dan como dato es la potencia. Potencia trifásica, la pérdida de la potencia trifásica en todo el sistema. Entonces, como la pérdida de potencia me lo dan igual, es pérdida de potencia activa, ¿no? Y nosotros sabemos que el único elemento que consume la potencia activa, ¿cuál es? Es la resistencia, ¿no? Bien, nosotros ya hemos trabajado cuando vimos potencia monofásica, por ejemplo, que la impedancia se puede componer con una resistencia más o menos una reactancia, ¿verdad? Esta puede ser reactancia inductiva o reactancia capacitiva. Pero habíamos indicado que solamente la resistencia es la que consume la potencia activa, ¿no? Cuya unidad es el watt. Entonces a mí como dato me dan que la potencia total, o sea la potencia trifásica, la pérdida de potencia en las líneas es 272,57. Entonces yo quiero obtener la potencia monofásica. La potencia monofásica, o sea por cada fase, va a ser igual a la potencia trifásica entre 3. Entonces, si yo quiero obtener las pérdidas de potencia monofásica, va a ser igual a las pérdidas de potencia trifásica entre 3. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la potencia trifásica, pero por el momento le voy adelantando esta fórmula. Entonces, yo puedo decir acá que la pérdida monofásica, porque yo estoy trabajando con un sistema monofásico, es igual a 272,57 entre 3. ¿A qué es igual la pérdida de la potencia activa monofásica? Vamos a la calculadora. 272,57 entre 3 y ese me sale 90,86. 90,86 watts. Profesor, ¿y para qué usted ha hallado la pérdida de potencia en el sistema monofásico? Porque con esta potencia yo voy a hallar la corriente IA. ¿Cómo así? Vamos a ver acá. Como le comenté, la impedancia de la línea se compone por una resistencia y una reactancia. En este caso es una reactancia inductiva porque tiene signo positivo. Pero la potencia, la pérdida de la potencia está en watts. Por lo tanto, el único elemento que consume potencia activa es, ¿qué cosa? La resistencia. Entonces, si yo quiero hallar la corriente IA, y como es un sistema monofásico, yo sé lo siguiente. Yo sé que la potencia en un sistema monofásico, ¿cómo lo puedo calcular?
como la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Y si yo quiero hallar la corriente, simplemente despejo. Sería la corriente igual a la potencia entre la resistencia y esto le saco la raíz cuadrada. Profesor, ¿pero esta potencia cuál es? Esta potencia es la pérdida de potencia monofásica, que yo lo tengo allá como dato que lo he calculado. Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente? Vamos a colocarlo por este lado de acá. La corriente va a ser igual a la pérdida de la potencia monofásica, 90,86. 90,86 entre la resistencia de la línea, que es 2. Entre 2 y este le saco la raíz cuadrada. ¿A qué es igual la corriente? Vamos a la calculadora y ponemos 90,86, la raíz cuadrada, a ver, de 90,86 entre 2. Y eso me sale 6,74 amperios RMS. Pero este valor, tengan en cuenta algo, este valor que yo he calculado solamente es la magnitud. Me falta calcular el ángulo de la corriente. ¿Y cómo calculo el ángulo de la corriente? Para eso me dan este dato de acá. Para eso me dan ese dato de acá, que me dicen que el factor de potencia de la carga es 0,77 retrasado. Entonces lo que me dice es que el cofi es 0,77, es de la carga. Si yo quiero hallar el ángulo de la carga, muy bien, el ángulo de la carga sería el arcoseno de 0,77. Vamos a la calculadora y ese ángulo me sale 39,646. 39,646 grados. Ahí está. Profesor, ¿y por qué he hallado el ángulo de la carga? Porque a mí me dice que la carga es retrasada. ¿Qué quiere decir una carga retrasada? Que la corriente se retrasa al voltaje, ¿verdad? La corriente se retrasa al voltaje. ¿Y yo tengo el ángulo del voltaje? Claro que sí, 31,65 grados. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que ese cofi es igual al ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Si yo quiero hallar el ángulo de la corriente, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? Yo despejo, sería el ángulo de la corriente pasa en sentido positivo. Acá tengo el ángulo de voltaje menos el cofi. El ángulo de la corriente, ¿qué es igual? El ángulo de voltaje vale 31,65, ¿no? Porque es el voltaje de la fase. 31,65 menos 39,646. ¿Cuánto es el ángulo de la corriente? Vamos a la calculadora, ponemos 31,65 menos 39,646. Y eso me sale menos 8 grados. Redondeando. ¿Por qué menos? Porque ya sabemos que se retrasa, ¿no? Se retrasa. Si ustedes hacen la diferencia entre 31,65 y menos 8 grados, ven que la diferencia de voltajes, que es el ángulo de voltaje menos el ángulo de la corriente, es el ángulo de la carga. Entonces, ahora sí, como yo ya encontré el ángulo de la corriente, luego yo puedo decir entonces que la corriente IA va a ser igual. Su magnitud, 6,74. Su ángulo, menos 8 grados amperios RMS. Bien, ya calculé esta corriente de línea IA. También a raíz de esta corriente de línea yo puedo calcular IB y C. ¿Cómo? Desfasándolos 120 grados cada uno. ¿A qué va a ser igual IB? A la misma magnitud, 6,74. Y el ángulo, menos 8 menos 120, menos 128 grados, ¿verdad? Y lo mismo para IC, le vamos a restar otros 120 grados más. Bien, pero a mí no me interesa hallar las corrientes de línea, yo lo que quiero hallar es la impedancia de carga. Por lo tanto, la impedancia de carga va a ser igual al voltaje AN entre la corriente IA, ¿verdad? Entre la corriente IA, porque es la misma corriente que pasa por la impedancia de la fase, ¿no? AN. Entonces, ¿cuánto vale voltaje AN? Acá me lo dan 105,28, ángulo de 31,65 grados. ¿Y cuánto es la corriente? 6,74, ángulo de menos 8 grados. Si ustedes van a la calculadora, realizan la siguiente operación. 105,28
ángulo de 31.65 entre 6.74, ángulo de menos 8. Y eso lo van a expresar en forma rectangular y la impedancia de la carga sería 12 más J10 ohmios. Y este es el resultado de mi ejercicio. Me pidieron hallar la impedancia de carga, ahí está. 12 más J10 ohmios es igual a acá, es igual a acá y es igual a acá. Otra forma de haber encontrado la impedancia de carga sin necesidad de encontrar ángulos era muy fácil. Si a mí ya me daban el factor de potencia, que era 0,77, yo hallaba el ángulo, que está acá el ángulo, este ángulo de la carga también va a ser el ángulo de la impedancia. Entonces, ¿qué es lo único que hacía? Simplemente dividir en la magnitud del voltaje, que es 105.28, entre la magnitud de la corriente. 105.28 entre 6.74 te iba a dar un valor. Y ese valor le agregaba el ángulo de acá y luego lo pasaba a forma rectangular y me tiene que salir este mismo valor. Hagan la prueba y se van a dar cuenta. Bien amigos, ese ha sido todo por este video. Hemos desarrollado 5 ejercicios del tema de conexión estrella balanceada. En los siguientes videos vamos a trabajar ya teoría de conexión estrella-delta o delta-estrella o delta-delta. Y asimismo vamos a desarrollar algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan cómo saber resolver circuitos eléctricos trifásicos o sistemas trifásicos con conexiones estrella-estrella, delta-estrella, delta-delta y muchas cosas más. Luego vamos a pasar al tema ya de potencia trifásica, la corrección del factor de potencia trifásico, medición de la potencia trifásico y esto sería finalizando el curso de circuitos eléctricos 2. Eso ha sido todo, muchas gracias.